Inicio. Bueno, pues me complace mucho saludarles. Mi nombre es Rafael Caballero Álvarez, soy profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral y en esta ocasión tengo la oportunidad, el gusto de compartir con ustedes este módulo sobre la consulta indígena, un módulo que, como suele ser habitual en los programas de diplomado de la Escuela Judicial Electoral, se integra por dos sesiones, una que vamos a celebrar en este momento y otra que dejaremos para el día martes, en atención a que tenemos un día feriado el lunes de la próxima semana. Bueno, vamos a discutir este tema de la consulta indígena, para lo cual me voy a apoyar en una presentación de PowerPoint. Me parece que siempre estos recursos son útiles en términos didácticos, entonces, bueno, pues me voy a permitir compartirla, proyectarla en pantalla. Listo. Bueno, antes de iniciar, dos cuestiones rápidamente. La primera es, bueno, pues pedirles muy encarecidamente que nos apeguemos a los lineamientos, a estos criterios de comportamiento que en su oportunidad les hicieron llegar las autoridades de la Escuela Judicial Electoral, que implican pues, cuestiones muy elementales de convivencia básica, ¿no? El conducirnos con respeto, el mantener los micrófonos apagados, las cámaras encendidas en la medida de lo posible, por supuesto. Y en segundo término, quisiera invitarles a que, pues si tienen alguna intervención que deseen hacer, pues no se lo piensen dos veces. Si alguien desea hacer alguna aportación, plantear alguna inquietud, alguna precisión, algún punto que pues pueda detonar un debate, una discusión más amplia, por favor no se lo reserven. Les pido que para que sea una sesión dinámica, pues en cualquier momento, si alguien tiene alguna inquietud, pues me solicita el uso de la voz, para lo cual únicamente les agradecería que se apoyen en esta herramienta de la manita, o bien, pues abriendo el micrófono. Yo no lo consideraré de ninguna forma una interrupción ni ninguna falta de respeto, y entonces, bueno, háganlo con absoluta confianza. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar. El tema que nos ocupa, bueno, ya lo hemos señalado, es el de la consulta indígena, pero este tema de la consulta indígena parece que lo podemos inscribir pues en un universo más amplio que se refiere al de la democracia, planteada la democracia en términos abstractos. Pero justamente como para ir acotando las dimensiones de esa categoría abstracta que es la democracia, pues me parece importante, me parece significativo que vayamos retomando los adjetivos que suelen atribuirse a la democracia. Es decir, estos se refieren a lo participativo, a lo social, a lo deliberativo, etc. En función de eso, pues podemos hablar justamente de democracias participativas, democracias deliberativas, democracias formales o electorales, etc. Y bueno, pues comenzaría justamente por esta última categoría, la democracia representativa. A estas alturas del partido y considerando el perfil de cada uno de ustedes como funcionarios electorales, pues ya sabemos de sobra que las democracias modernas son sustancialmente representativas. Esto implica, pues, que el poder público recaiga en la población, pero que se ejerza a través de representantes. Representantes que son designados a su vez a través del ejercicio de un derecho que al mismo tiempo tiene un carácter instrumental en razón de que nos permite justamente designar a estos representantes populares que van a tomar las mejores decisiones, o se parte de esa premisa de que van a tomar las mejores decisiones en beneficio de la colectividad. Así es como funciona la democracia representativa, con la cual estamos familiarizados la mayoría de las personas. Es una forma de organización política que se ha adoptado por parte de distintas sociedades, sobre todo de índole occidental, una forma de organización que además se distingue por tener vinculación con estos elementos que tenemos en la lámina. Bueno, en primer término tenemos esta categoría de democracia liberal que pudiésemos considerar como una suerte de equivalente o de sinónimo de la propia democracia representativa. La democracia liberal, pues como sabemos, encuentra su origen en los siglos XVII, XVIII,
incluso en algunos casos en el 16, cuando la edad Media comienza a agotarse como una forma de organización política y en su lugar surge justamente la democracia liberal, ¿no? Con el advenimiento de la burguesía, el ocaso de la clase noble como este sector gobernante. Por supuesto, pues implica un cambio de estructuras en muchos sentidos, políticas, ideológicas, económicas, etcétera. Y desde entonces, pues tenemos justamente las democracias liberales que, reitero, pudiésemos considerar como sinónimas de las democracias representativas o de las democracias formales o electorales. Y estas formas de democracia se asocian con los demás elementos que tenemos a continuación, con los derechos humanos. Comentábamos que para iniciar el derecho al voto tiene un carácter instrumental, no es solamente un bien jurídico tutelado por el Estado o por los estados modernos, sino que también es un mecanismo que nos permite justamente la renovación del poder público. Pero bueno, en este contexto no solamente resulta crucial el derecho al voto, sino en general todos los derechos humanos. También en las democracias hay que reconocer que digamos que la democracia es como un contexto, esto lo mencionan varios autores de la literatura clásica, sobre todo la ciencia política y de la teoría del Estado, como Norberto Bobbio, como Robert Dahl y algunos otros, y que se refiere, el planteamiento que estoy señalando, se refiere a reconocer la democracia como el contexto ideal para el ejercicio, el reconocimiento y el ejercicio de los derechos individuales. Y al mismo tiempo, el ejercicio de tales derechos puede contribuir al robustecimiento, al fortalecimiento de la democracia en sí. Y si lo pensamos un poco y nos remitimos a estos índices que miden la calidad de la democracia, pues nos vamos a dar cuenta que los países que se consideran justamente con estándares de calidad democrática más altos son aquellos que permiten justamente advertir un ejercicio más libre, más abierto, más evidente de distintos derechos, no solamente de los de índole político-electoral, sino de una amplia gama de derechos. Esto también lo podemos explicar desde la perspectiva de la teoría de los derechos humanos a partir del principio de interdependencia. Sabemos que no se pueden ejercer algunos derechos sin la concurrencia de otros derechos. Y para ejemplo, podemos remitirnos nuevamente a los derechos político-electorales que no se pudiesen considerar plenos sin el acompañamiento de derechos como el de libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Ello es lo que explica que, para no ir lejos, en el caso mexicano, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el ámbito de las entidades federativas, por supuesto, también los tribunales electorales locales, hayan considerado la protección de la libertad de expresión como una piedra angular de la democracia mexicana, ¿no? Bueno, entonces las democracias se distinguen, reitero, por el reconocimiento de los derechos y por la obligación que adquieren los estados para generar condiciones que permitan el ejercicio de tales derechos. Estas condiciones también pasan por el establecimiento de un Estado de Derecho y por, sobre todo, hacer valer el mismo Estado de Derecho, por la necesidad de otorgarle vigencia o de generar condiciones que permitan su vigencia en términos prácticos, porque bueno, pues en cualquier régimen político se puede presumir un Estado de Derecho, pero evidentemente en la práctica pues puede que esto no ocurra así, ¿no? Tenemos incluso experiencias que son absolutamente contrarias a la democracia, estoy hablando de regímenes autoritarios o totalitarios, en donde aparentemente se hace valer un Estado de Derecho, incluso mediante la fuerza, a través de instituciones castrenses o policíacas o de inteligencia del Estado, y esto no necesariamente pudiésemos considerarlo como un pleno Estado de Derecho. De hecho, pudiésemos considerarlo más bien como una perversión del Estado de Derecho, es decir, se utiliza el aparato estatal para violentar las garantías individuales de las personas. Entonces, en una democracia es indispensable que exista un Estado de Derecho, pero también se requiere pues de ciertos elementos que permitan en realidad darle eficacia, darle vigencia, darle visibilidad a el Estado de Derecho.
Y en las democracias modernas también resultan inherentes los sistemas electorales. Esto también ya lo sabemos de sobra a estas alturas del partido. Si ya quedamos que las democracias modernas son sustancialmente representativas, que el poder público en estas democracias se renueva a partir del ejercicio del derecho al voto, entre algunos otros derechos, bueno, pues estamos hablando de que necesitamos de ciertos mecanismos un tanto más sofisticados para hacer funcionar las democracias representativas. Y estos mecanismos, pues, son los que distinguen a los sistemas electorales, es decir, a este conjunto de instituciones, de normas, de actores que nos permiten, pues, hacer dinámica justamente las democracias. Seguir cumpliendo con esta característica o con esta condición inherente a las democracias que se refiere a la renovación periódica del poder público de manera pacífica e institucional. Entonces, necesitamos evidentemente de estos elementos que integran el sistema electoral, actores, reglas, instituciones, prácticas, etcétera. Y hoy en día, también, bueno, hoy en día y prácticamente desde el origen de la democracia liberal, resulta indispensable el contar con los partidos políticos. Ya hablaba yo de que los sistemas electorales incorporan justamente actores y en esta categoría de actores políticos podemos identificar justamente a los partidos. Hoy en día hay quien considera que los partidos políticos atraviesan una crisis de legitimidad, de credibilidad, etcétera. Y hay varios estudios de opinión que dan cuenta de que en efecto no hay mucho aprecio social, mucho aprecio político, mucho reconocimiento, mucha confianza o credibilidad en torno a los partidos políticos. Sin embargo, los partidos políticos siguen jugando un papel fundamental, preponderante para el funcionamiento de las democracias. El sistema de partidos resulta indispensable para el funcionamiento de las democracias. Claro, hay otros mecanismos, otros elementos que pueden formar parte del sistema electoral y que también contribuyen a el funcionamiento y el robustecimiento de la democracia, como son, por ejemplo, las candidaturas independientes. En aquellos contextos en donde existe esta figura de las candidaturas independientes, pues cabe la posibilidad de que la ciudadanía pueda alcanzar los puestos de toma de decisión, estos cargos de representación política, sin pasar por la aduana, por el tamiz de los partidos políticos. Pero esto no quiere decir que las candidaturas independientes desplacen o reemplacen a los partidos políticos. En todo caso, lo que quiere decir es que se amplían las posibilidades de la representación política a través de otras figuras alternas a los partidos políticos, como es el caso justamente de las candidaturas independientes. Pero resulta indispensable contar con un sistema de partidos en cualquier democracia liberal, en el entendido de que estos partidos políticos cumplen con ciertas funciones para con el sistema político y también para con la sociedad, porque si bien los partidos políticos son este canal a través del cual se pueden postular las personas para ocupar estos cargos de representación política. También los partidos políticos cumplen con ciertas funciones para con la sociedad que se refieren, por ejemplo, a la socialización política, a la articulación de intereses, a la integración social, entre algunas otras. Entonces, bueno, nos guste o no, los partidos políticos siguen jugando un papel fundamental en las democracias modernas. Ahora, estos elementos que acabo de describir son inherentes a la democracia formal, a la democracia electoral, a la democracia representativa, pero como ya lo comentaba desde el inicio, esta forma de democracia no es la única ni es exclusiva de las sociedades modernas. Claro, es la con la que estamos mayormente familiarizados, es la que permite llevar a la práctica esa noción de que el poder recae en el pueblo, etcétera. Pero no es la única forma de democracia. Hay algunas otras formas de democracia que pueden complementar la democracia formal e incluso robustecerla, hacerla mucho más robusta, mucho más fuerte. Y en este sentido, me parece importante señalar que una de las dimensiones de la democracia o una de las manifestaciones de la democracia que complementan a esta democracia liberal se refiere a la democracia participativa, que a su vez pudiésemos dividir en dos grandes vectores, en dos grandes líneas. La democracia participativa la pudiésemos a su vez subdividir en la categoría de democracia deliberativa y en la categoría de democracia de participación directa, ¿no?
La primera dimensión, la de democracia deliberativa, se refiere más bien a ejercicios que permiten el diálogo, la discusión y el establecimiento de acuerdos entre los integrantes de una comunidad política. Y la segunda dimensión, que se refiere a la democracia participativa propiamente, se refiere a la toma de decisiones o la toma de algunas decisiones en particular a través de ciertos mecanismos que guardan relación con los comicios, es decir, que se definen mediante el ejercicio del derecho al voto y aplicando la regla de la mayoría, pero que se refieren, insisto, a decisiones públicas muy acotadas y puntuales. Para esto se han diseñado mecanismos, o los mecanismos de los cuales estoy hablando se refieren, por ejemplo, a la consulta popular, al plebiscito, al referéndum, etcétera. De hecho, en la siguiente lámina aparecen estas figuras que estoy señalando, pero antes de pasar a ello, quisiera detenerme un poco en los contenidos que tenemos en la lámina y que nos hablan justamente de las diferencias que existen en estas subcategorías que estoy señalando de la democracia. La que se refiere a la democracia deliberativa y la que se refiere a la democracia participativa a través de figuras de participación directa o semidirecta. Bueno, en la dimensión de los mecanismos deliberativos, ya lo comentaba yo, no necesariamente estos mecanismos se definen mediante ejercicios comiciales, sino que más bien se refieren a otra clase de prácticas en donde la figura central consiste en el diálogo, ¿no? En el debate, en el intercambio de opiniones y sobre todo en el establecimiento de acuerdos. En el caso de los mecanismos de participación ciudadana directa, bueno, pues ahí estamos hablando de mecanismos con un carácter mucho más instrumental, una categoría de mecanismos que nos permiten, digamos, como sistematizar las distintas opiniones y canalizarlas a través de una misma vía, como ocurre en el caso de las elecciones. Y bueno, justamente en la siguiente lámina, como había adelantado, tenemos algunas figuras que nos hablan de estas dos dimensiones de la democracia o de estas dos subcategorías de la democracia. Algunos de los mecanismos que podemos inscribir en la categoría o subcategoría de la democracia participativa se refiere a la consulta popular, a la revocación de mandato y a, de alguna forma, también el presupuesto participativo. ¿Por qué digo que se inscriben en esta subcategoría de democracia participativa? Porque estos mecanismos se definen, al igual que la designación de representantes, mediante la convocatoria de la ciudadanía a las urnas y las decisiones se adoptan aplicando la regla de la mayoría. Entonces, cuando somos convocados a un referendo, a una consulta, a un ejercicio de revocación de mandato, la decisión que se adopta se define justamente, reitero, en función del criterio mayoritario y a partir de la participación de la ciudadanía. Y tenemos algunas otras figuras que más bien se inscriben en la otra subcategoría de la dimensión, de las dimensiones de la democracia que estaba señalando, es decir, en la de tipo deliberativo. Aquí podemos inscribir, por ejemplo, los ejercicios de parlamento abierto y algunos otros ejercicios igual de tipo deliberativo, pero que no se relacionan exclusivamente con el Parlamento, sino en otros ámbitos de gobierno o de administración pública, como es el caso del cabildo abierto, porque también hemos tenido experiencias de cabildo abierto en donde la ciudadanía tiene la posibilidad de discutir algunos asuntos al interior de los ayuntamientos, ¿no? Claro, al final las decisiones recaen en el ámbito de responsabilidad de quienes ejercen la representación política, quienes ocupan una posición que se ha definido mediante el voto mayoritario de la población, ¿no? Pero esto no excluye, reitero, que la población, la ciudadanía, pueda participar eventualmente en la discusión de algunas decisiones en particular. Y en el caso del Parlamento abierto, pues bueno, tiene lugar la misma dinámica que estoy comentando. Ahora seguramente ustedes tienen muy fresca en la memoria este ejercicio de Parlamento abierto que se llevó a cabo apenas hace algunas semanas, algunos meses, sobre la reforma electoral que sigue estando en discusión en el Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados tuvo el buen tino, salvo la mejor opinión de ustedes, por supuesto, de abrir el debate de la reforma electoral a la ciudadanía, de tal suerte que
tuvieron oportunidad de participar en esta discusión parlamentaria académicos, representantes de la sociedad civil, representantes de partidos políticos, estudiantes expertos en la materia electoral, ¿no? Funcionarios electorales de los OPLES, del INE, de los tribunales electorales, incluido el federal, etcétera, ¿no? Claro, nuevamente tenemos que la decisión final recae exclusivamente en el ámbito de competencia de los agentes legítima y legalmente facultados para ello, es decir, los y las legisladoras. Pero esa decisión puede que se vea nutrida a partir de este ejercicio de deliberación previa, ¿no? De hecho, pues ese sería el ideal. Entonces, el Parlamento abierto, el Cabildo abierto, la iniciativa ciudadana son figuras que se inscriben en este ámbito de la democracia deliberativa. La iniciativa ciudadana, pues también seguramente ustedes lo saben perfectamente, es una figura que permite la participación de la ciudadanía en las discusiones parlamentarias en torno a el impulso de una iniciativa de ley o bien la reconfiguración, es decir, la reforma de una ley ya existente, reitero, con la participación, con la intervención de la ciudadanía. Nuevamente, tenemos que la decisión final recae únicamente en el ámbito de competencia de los representantes, pero esto no excluye que la ciudadanía pueda tomar parte de estos procesos deliberativos de cara a una reforma legal o incluso eventualmente de una reforma constitucional, aunque sabemos que las reformas constitucionales son mucho más complejas en su configuración. Y bueno, para muestra podemos hacer uso nuevamente de esta experiencia concreta de la reforma en materia electoral. Sabemos que en la actualidad está generando un cierto conflicto, no solamente político, sino también social, porque bueno, pues el presidente de la República envió una iniciativa de reforma electoral al Congreso y para que sea avalada, pues se requiere de las dos, bueno, para que sean avalados cambios a la Constitución en materia político-electoral, se requiere de 2/3 partes de la Cámara, lo cual pues aparentemente no se conseguiría y bueno, pues todos sabemos el contexto que estamos viviendo en la actualidad justamente por esa condición, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta iniciativa ciudadana forma parte de los mecanismos de democracia deliberativa. Y tenemos un tercer mecanismo, o bueno, un mecanismo adicional que se refiere al presupuesto participativo, que tal vez podríamos estimar como una suerte de híbrido en razón de que retoma algunos elementos de la dimensión participativa de la democracia y algunos otros elementos de la dimensión deliberativa. Porque, bueno, ustedes saben que en aquellos casos en donde existe el presupuesto participativo, estamos hablando de una figura en donde la sociedad o la ciudadanía define los proyectos a los cuales se les debe destinar un porcentaje perfectamente establecido del presupuesto público. Entonces, la ciudadanía tiene la oportunidad de llevar a cabo estos ejercicios de deliberación, de discusión, de diálogo, para identificar cuáles son las prioridades de su entorno inmediato y en función de ello, pues sacar las propuestas a la mayoría de la población y finalmente la prioridad se va a definir en función de una práctica comicial. Entonces, por eso es que hablo yo de un esquema que pudiéramos considerar híbrido, porque primero se lleva a cabo esta etapa de tipo deliberativa y después el proyecto final o los proyectos finales se definen aplicando la regla de la mayoría y convocando a la ciudadanía a las urnas, ¿no? Y bueno, la figura que vamos a discutir con mayor detenimiento el día de hoy, que es la de la consulta indígena, quizás también pudiésemos considerarla como una suerte de híbrido, porque estamos hablando de un ejercicio fundamentalmente de tipo deliberativo, en razón de que pues, se establecen diálogos, se establecen debates, se establecen intercambios entre los pueblos, comunidades y personas indígenas y algunas autoridades o agencias del Estado.
Esto con el propósito de lograr un acuerdo en torno a alguna acción igualmente de índole estatal, una política pública, una reforma legal, un programa social, etcétera, ¿no? Un programa de desarrollo, una obra de infraestructura, etcétera. Entonces, estamos hablando, por lo tanto, de una figura que permite justamente el involucramiento de los pueblos, comunidades y personas indígenas en la discusión de esos cambios, de esos ajustes que se busca hacer o de esas innovaciones que se busca hacer. Pero puede ser que en algunas ocasiones las decisiones, los acuerdos que se adopten al interior de los pueblos y comunidades indígenas se definan mediante alguna práctica de tipo comicial. Por ejemplo, pues justamente mediante una votación que puede ser a través de una práctica habitual que consista en tachar una papeleta y depositarla en una urna, o bien recurriendo a métodos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, como puede ser a mano alzada o mediante aclamación o qué sé yo, ¿no? Entonces, puede ser que la figura de las consultas indígenas también incorpore tanto elementos de la democracia deliberativa como elementos de la democracia participativa en términos de definir las decisiones mediante prácticas comiciales, ¿no? Bueno, pero para ir ya entrando más de lleno al tema de la consulta indígena, a continuación tenemos esta lámina en donde encontramos una descripción muy general de lo que podemos entender por consulta indígena. Estos apuntes y algunos que vienen a continuación los extraje de esta fuente que se refiere en la parte inferior de la diapositiva. Es un documento que está en línea, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que sistematiza mucha información en torno a la figura de la consulta indígena. Y bueno, pues como les decía, este documento nos proporciona una descripción en torno a esta figura. Y en tal sentido tenemos que la consulta indígena puede ser entendida como un procedimiento por el cual se presenta a los pueblos y comunidades indígenas iniciativas, propuestas de planes y programas, modelos de políticas públicas y reformas institucionales o también jurídicas, bueno, legislativas, que les afecten directamente con el propósito de obtener su consentimiento o acuerdo. Aquí tenemos los elementos principales que distinguen a las consultas indígenas, que son justamente los que están sombreados o subrayados, ¿no? En primer lugar, destacaría que cuando hablamos de una consulta indígena estamos hablando de un procedimiento, lo cual nos sugiere que no es una acción aislada, sino más bien un conjunto de acciones que están concatenadas, que están articuladas, que responden a un orden y que además su desarrollo pues se da en una línea del tiempo, no de forma coyuntural, sino de forma planificada. Es un primer aspecto que yo destacaría. El segundo aspecto se refiere a que la consulta indígena implica el involucramiento de la población indígena justamente en atención a alguna acción que eventualmente pudiese afectar el entorno de la población indígena, ¿no? Por eso es que se mencionan justamente iniciativas de ley, se mencionan programas, se mencionan proyectos, etcétera, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en estos proyectos de infraestructura. Para no ir lejos, bueno, sabemos que se ha generado mucha polémica en torno a que es uno de los programas de infraestructura estrella de la actual administración federal, que se refiere a la construcción del Tren Maya, ¿no? Porque el trazo de la vía ferroviaria atraviesa varias comunidades indígenas, ¿no? O más bien varios territorios pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. Entonces, ha resultado indispensable que se lleven a cabo estos ejercicios de deliberación pública para contar con la aprobación de los pueblos y comunidades en cuestión, a efecto de que se pueda avanzar en el desarrollo de este proyecto de infraestructura. Es una experiencia que todos sabemos ha resultado sumamente polémica,
que podríamos discutir más ampliamente en términos políticos, pero pues no es el objeto de esta sesión. Digamos, pues adentrarnos en ese aspecto de la controversia que se ha generado, sino más bien lo refiero pues como para señalar que en la práctica pues tenemos estas experiencias muy cercanas, muy actuales, necesidad o que implican o que nos hablan de la necesidad de llevar a cabo estos ejercicios deliberativos con los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, bueno, las consultas se hacen, como ya lo mencionamos, para discutir con los pueblos y comunidades indígenas todas estas acciones que lleve a cabo el Estado y que eventualmente puedan tener algún impacto en el entorno de los pueblos y comunidades indígenas. Y en la parte final de ese primer párrafo tenemos cuál es el objetivo o el propósito, la meta que persigue esta figura de la consulta ciudadana y que se refiere, de la consulta indígena, y que se refiere a obtener el consentimiento del pueblo y comunidad indígena en cuestión, o bien el establecimiento de un acuerdo. Este es el objetivo, el propósito final que se persigue con la realización de una consulta, el que la comunidad indígena que eventualmente se vea afectada con esta decisión gubernamental o estatal, pues esté de acuerdo en su implementación. Bueno, en el siguiente párrafo de esta misma lámina tenemos que el derecho a la consulta implica la obtención del consentimiento previo, libre e informado, y este es un aspecto crucial de la figura de la consulta. Como ya quedamos, el propósito final de la misma consiste justamente en que se obtenga el consentimiento por parte del pueblo, comunidad o colectivo indígena que se vería afectado por una acción gubernamental. Pero este consentimiento tiene que contar con estas tres características, estas tres condiciones. Que sea previo, es decir, que se lleve a cabo antes de implementar la acción gubernamental o estatal, que sea libre, es decir, que no haya coacción, que no haya presión, que no haya subordinación para que el pueblo o comunidad en cuestión manifieste su voluntad con plena autonomía, y que sea informado. Este aspecto también es crucial porque no se puede tener una discusión seria y objetiva si no hay información suficiente para entablar tal conversación. Por lo tanto, en una consulta indígena es indispensable que se cuente con la información necesaria para adoptar la mejor decisión y para que el pueblo, comunidad o colectivo indígena pues, cuente con todos los elementos para justamente decidir, en su caso, otorgar el consentimiento para el desarrollo de la acción gubernamental o estatal, o bien para establecer un acuerdo que implique alguna alternativa, porque este también es un aspecto importante. La realización de la consulta indígena no es, digamos, como un trámite en términos burocráticos. Es decir, que si lo que se desea es llevar a cabo el desarrollo de una obra de infraestructura, no vale con que digamos, bueno, vamos a hacer la consulta y ya tenemos realizado el ejercicio y entonces podemos seguir adelante con el proyecto. No, o sea, la consulta bien puede tener como objetivo el lograr que en efecto el colectivo otorgue el consentimiento, o bien derivado del ejercicio de deliberación, derivado del ejercicio que implica el intercambio de opiniones, se pueden establecer acuerdos que en tal sentido sean alternativas a el proyecto original, a la iniciativa original, etcétera. Entonces, reitero, la consulta indígena no es un requisito burocrático, sino más bien un componente indispensable para el desarrollo de proyectos que eventualmente pueden tener algún impacto en el pueblo o comunidad indígena en cuestión, ¿no? Y bueno, estos impactos pueden cernirse en distintos ámbitos del entorno del colectivo indígena. Puede afectar sus tierras, como se señala en la parte final del segundo párrafo de la lámina, puede afectar sus tierras, sus territorios, puede tener algún impacto en los valores, en las prácticas sociales, culturales, religiosas o espirituales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, antes de
Antes déjenme recordar que en el caso de los pueblos y comunidades indígenas hay un elemento cultural o hay muchos elementos culturales ligados con las cuestiones espirituales, ¿no? No pudiésemos considerar o clasificar estas cuestiones como de índole religioso, sino más bien como de tipo propiamente espiritual, ¿no? O sea, hay muchos pueblos y comunidades indígenas que tienen una relación muy estrecha con, por ejemplo, la tierra o con los elementos naturales, con la vegetación, con el agua, etcétera, ¿no? Esto pues, lo sabemos de sobra, es un distintivo de las sociedades prehispánicas que pues guardaban una relación muy estrecha, casi de tipo religioso, aunque me resisto a calificarlo en estos términos y por eso prefiero utilizar esta categoría de espiritual, con los elementos de la naturaleza, ¿no? Incluso pues, muchas representaciones de la naturaleza adquirieron estos matices casi como de deidad, ¿no? Bueno, el caso es que, pues, el desarrollo de una política pública, de un proyecto de infraestructura o qué sé yo, puede eventualmente afectar estas cuestiones espirituales que por lo tanto se inscriben en un marco cultural del pueblo o de los pueblos y comunidades indígenas, de tal suerte que, pues si una obra carretera, por ejemplo, afecta la cuenca de un río, si implica la tala de árboles, la afectación de la fauna silvestre o qué sé yo, bueno, pues esto puede tener una implicación, reitero, en la cosmovisión del mundo, en la cosmovisión espiritual, social, cultural, incluso política de algún pueblo o comunidad en cuestión. En específico. Por lo tanto, pues es indispensable que se lleve a cabo, reitero, estos ejercicios de consulta para que pues el pueblo o comunidad en cuestión esté enterado con todos los elementos de información de lo que implicaría esta acción gubernamental o estatal y en su caso, pues autorice que se lleve a cabo o bien, reitero, derivado de estos ejercicios de deliberación, se vislumbren, se planteen algunas propuestas alternativas, ¿no? Bueno, el objetivo central, pues de alguna manera ya lo hemos señalado, se refiere a obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas para llevar a cabo programas y proyectos que afectan a la comunidad. Y como ya lo habíamos también adelantado, la realización de la consulta no tiene como único puerto, como único destino, el lograr el consentimiento de la colectividad indígena, sino que el ejercicio deliberativo puede tener como resultado final el establecimiento de un acuerdo que guarde algunas diferencias respecto a la propuesta original. Bueno, ¿qué es lo que podemos entender por derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado? Ya quedamos que estos son tres elementos indispensables para la realización de la consulta. Bueno, el consentimiento se refiere al derecho que tienen los pueblos indígenas para autorizar o permitir las propuestas o proyectos de acuerdo con los impactos que consideren que afectan a sus culturas y comunidades. Por lo que se refiere al consentimiento previo, libre e informado de manera genérica, tenemos que esto no significa que el resultado de la consulta debe ser la autorización plena, como ya lo hemos señalado, para el desarrollo de los programas y proyectos que se proponen a los pueblos. Tampoco implica necesariamente una negativa a los mismos. Y se dice consentimiento previo porque, como ya lo he señalado, es una autorización que se concede antes de la implementación de cualquier acción libre, en el entendido que debe ser una decisión plena y autónoma de las comunidades y sus integrantes, e informado porque para la toma de decisiones es indispensable que se cuente con la información necesaria, culturalmente adecuada y de acuerdo con las circunstancias, a fin que la resolución sea pertinente a los intereses de las comunidades. Bueno, aquí me detendría un poco para hacer énfasis justamente en estos apuntes que nos hablan justamente de cómo tendría que ser la información o que nos marcan una pauta para entender en qué términos tendría que ser la información que se brinde a los pueblos y comunidades indígenas. No basta con que demos un cúmulo, un universo de información a la comunidad indígena que eventualmente se viera afectada por una iniciativa gubernamental o estatal,
y que con eso demos por satisfecho que cubrimos con esta condición, ¿no? O sea, ya dimos toda la información al pueblo en cuestión y pues ya cumplimos con ese requisito. No, reitero que pues esto no responde a una cuestión burocrática, sino a una manifestación democrática y por lo tanto la información no se debe dar así en bruto, en abstracto, sino que se tiene que buscar la forma de que la información sea útil, sea eficaz para adoptar la mejor decisión. ¿Qué implica esto? Pues entonces que la información, si es de tipo técnico, se traduzca a un lenguaje ciudadano, se plantee en términos de lenguaje ciudadano y se ponga a disposición del pueblo y comunidad indígena. Si el pueblo y comunidad indígena en cuestión no es bilingüe, es decir, que no hable castellano, bueno, pues entonces se tendría que hacer un formato de esta información en la lengua indígena de la comunidad en cuestión. Entonces, la información, reitero, tiene que ser adecuada al pueblo y comunidad en cuestión para que resulte verdaderamente útil. Nuevamente, no es un requisito que se tenga que cumplir, sino un elemento indispensable para eh, llevar a cabo este ejercicio de índole democrática. Bueno, ahora, en las consultas indígenas, tienen varios derechos implícitos. De alguna forma ya hemos hecho mención a algunos de ellos, ¿no? Pero en esta lámina los tenemos identificados de manera mucho más puntual. En primer lugar, tenemos la libertad de expresión. La libertad de expresión en sus dos dimensiones. Ya sabemos a estas alturas del juego que la libertad de expresión justamente se da en dos tipos o en dos vías, ¿no? Una que se refiere propiamente a la manifestación de las ideas, de las posturas, de las percepciones, de las nociones, etcétera, y otra que pudiésemos considerar más bien en términos de input, es decir, de acopio de la información, ¿no? Una de las dimensiones de la libertad de expresión se refiere justamente a el acceso a la información. Entonces, en tal sentido, la consulta indígena tiene que hacer patentes estas dos dimensiones de la libertad de expresión. Tiene que generar condiciones que permitan al pueblo, comunidad indígena en cuestión, fijar una postura en torno al proyecto de legislativo, gubernamental, institucional, etcétera. Y por otro lado, implica también que para llegar a esa parte, las agencias del Estado les hagan llegar a quienes integran el pueblo, comunidad indígena en cuestión, la información de una manera asequible, de una forma que sea digerible para la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, las consultas implican, en primer término, la libertad de expresión. En segundo lugar, puede ser que también impliquen el derecho al voto, porque, como lo decía hace rato, las consultas indígenas pudiéramos considerarlas como una suerte de híbrido de la democracia deliberativa y de la democracia participativa, porque bueno, se llevan a cabo estos diálogos, estas conversaciones, estos debates, y al final la decisión puede ser que se adopte aplicando la regla de la mayoría y llevando a la práctica algún ejercicio comicial, ¿no? Reitero, puede ser mediante el formato tradicional de depositar una boleta, una papeleta en una urna y al final contabilizarlas, o bien mediante estos esquemas de mano alzada o algún otro, ¿no? Entonces, puede ser que la consulta indígena cuente con estas dos características. Por lo tanto, puede implicar el derecho al voto. Ahora, las consultas indígenas definitivamente implican también el derecho a la autonomía, a la autodeterminación. O sea, el propósito, como ya lo hemos comentado reiteradamente, consiste en que el pueblo, comunidad en cuestión, otorgue su autorización, su consentimiento para que se lleve a cabo algún proyecto en particular, ¿no? De la índole que sea. Por lo tanto, estamos hablando de una decisión que se adopta de manera autónoma por parte de la colectividad, por parte de ese pueblo o comunidad, ¿no? Necesariamente tendría que ser así. Por lo tanto, bueno, pues un ejercicio de consulta en donde haya alguna práctica que implique cierta vulneración, que implique el establecimiento de una relación asimétrica, que implique una
algunas condiciones que al final se traduzcan en una suerte de manipulación sobre quienes integran la colectividad indígena, pues bueno, por supuesto que pues sería al final una mera simulación, ¿no? Y pues tendríamos que alejarnos de ese tipo de prácticas. Entonces, la realización de las consultas tendría que entrañar necesariamente este ejercicio del derecho a la autonomía y el derecho a la libre autodeterminación, que pues va de la mano con lo anterior. También implica el derecho a la preservación de su cultura, lengua y tradiciones, es decir, el derecho a la identidad. Este es un aspecto que debemos de tener sumamente presente porque justamente el consultar a los pueblos y comunidades indígenas sobre el desarrollo de estos proyectos implica hacerlos partícipes respecto a los mismos, ¿no? Y esta participación, de alguna manera, tiene que ser sensible, o más bien en cualquier circunstancia, tiene que ser sensible a la cosmovisión del pueblo indígena, del mundo indígena, ¿no? Entonces, tiene que buscarse la preservación de estos elementos identitarios de los pueblos y comunidades indígenas, su cultura, su lengua, sus tradiciones, etcétera. Y por último, pues tenemos el derecho a la participación que se manifiesta de distintas maneras, no solamente mediante estos diálogos, mediante estos ejercicios deliberativos, sino también mediante la suscripción de acuerdos, mediante eventualmente el ejercicio del derecho al voto, etcétera. O sea, a final de cuentas, la consulta indígena implica el involucramiento de las personas que integran las colectividades indígenas y ello de suyo implica hacerlos partícipes de la toma de decisiones. Bueno, a continuación quisiera hacer una suerte de paréntesis para incorporar un apunte que me parece que puede resultar de interés y que puede resultar oportuno en el tema que estamos discutiendo de las consultas indígenas. Y este apunte se refiere a retomar el planteamiento de la cultura de la liberación de Paulo Freire. Paulo Freire es un pedagogo brasileño que, bueno, pues ocupa un lugar muy importante en la teoría de la educación. Y Paulo Freire, bueno, tiene muchos planteamientos interesantes, por supuesto, pero en esta ocasión me pareció importante incorporar este que se refiere a la teoría de la liberación, que plantea en una obra denominada o intitulada La pedagogía del oprimido. Bueno, Paulo Freire tiene una influencia muy marcada de las corrientes marxistas y socialistas de la segunda mitad del siglo XX, pero no es un teórico fanático de las corrientes marxistas, sino que más bien lo toma como referente para plantear esta teoría que pudiésemos considerar en la actualidad como una teoría de enseñanza que al mismo tiempo podría contribuir a la construcción de esto que pomposamente conocemos como el tejido social, es decir, la construcción de comunidad. Bueno, pero para entender esto, quisiera rápidamente pasar lista a estos apuntes que tenemos en pantalla. En primer lugar, como ya lo había comentado, Paulo Freire es un autor que tiene cierta influencia marxista y que por lo tanto reconoce este elemento clásico de las teorías de Marx de las condiciones asimétricas entre una clase social y otra, o esto que se conoce como las clases sociales o la lucha de clases sociales, ¿no? Una clase oprimida y una clase opresora. La clase oprimida es el proletariado, la clase opresora es la burguesía o la clase capitalista. Bueno, en opinión de Freire, esta relación asimétrica pues implica justamente una relación injusta, una relación inhumana y Paulo Freire considera que esta deshumanización se advierte en las dos esferas sociales, en la clase opresora y en la clase oprimida. La clase oprimida presenta esta condición de deshumanización porque de alguna forma en la práctica comienza a ser vista como, o los integrantes de esta clase oprimida comienzan a ser vistos como objetos simplemente, ¿no? Como elementos que forman parte de una maquinaria que alimenta el proceso de producción capitalista. Y por otro lado, la clase opresora también
presenta este fenómeno de deshumanización porque pues de ninguna forma muestra empatía con el grueso de la población, con ese enorme constructo social que se refiere al proletariado, ¿no? Entonces, en ambas esferas hay este proceso de deshumanización. Ahora, Paulo Freire plantea que en la teoría, en algunas ocasiones, aun cuando la teoría marxista plantea en algún momento a través de la revolución lograr romper esta condición de asimetría y llegar a un plano de igualdad para todas las personas, Paulo Freire considera que en la práctica, en la búsqueda de esa igualdad material, en muchas ocasiones la clase oprimida más bien tiene aspiraciones a invertir la ecuación y convertirse en una clase opresora. Es decir, que no busca realmente la igualdad, sino más bien busca salir de esa condición de supresión y invertir la ecuación, ¿no? Como una expectativa casi como de revanchismo. Sin embargo, Paulo Freire considera que a través de la educación se puede evitar esa trampa de pretender que la ecuación cambie en beneficio de la clase opresora y más bien a través de la educación aspirar a este plano de igualdad material, ¿no? Por eso es que él denomina a su teoría pedagógica como de liberalización, no como una teoría revolucionaria, sino como una teoría que permite hacer libres a las personas, ¿no? Bueno, en este sentido, Paulo Freire considera a los participantes de cualquier proceso de aprendizaje como agentes del proceso de aprendizaje mismo, pero también eventualmente como agentes del cambio social y agentes del cambio político. Y esta teoría de la liberalización de Paulo Freire en buena medida encuentra su origen en las experiencias prácticas, en las experiencias empíricas que tuvo este autor con algunos pueblos y comunidades indígenas justamente de Brasil y de algunas otras latitudes de Sudamérica, y sobre todo con los sectores campesinos, ¿no? Paulo Freire consideraba que en la medida en que se empoderaran a través de la educación estos sectores ampliamente desfavorecidos, se podrían generar estas condiciones de igualdad. Y bueno, pues ello, reitero, implicaba una apuesta, sobre todo en la educación, una apuesta que implicaba hacerse de elementos formativos que a su vez se tradujeran en la adquisición de una conciencia de clase, que a su vez implicara un empoderamiento ciudadano y que pues esto contribuyera a generar esas condiciones de igualdad, ¿no? Es un esquema pues un tanto idealista, por supuesto, pero que no suena tan descabellado, ¿no? Paulo Freire en su obra plantea o retoma esta experiencia que vivió en carne propia de un intercambio que tuvo con algún campesino, en donde le hacía ver que pues, en realidad no podía contribuir mucho al cambio social y político porque era simplemente un campesino. Entonces, Paulo Freire considera justamente que lo primero es que la sociedad adquiera esta conciencia de clase, pero a través de la educación. Y Paulo Freire considera que la educación es un proceso que se construye de manera colectiva y que no parte de una relación asimétrica, porque si así fuera, pues más bien contribuiríamos a través de la educación a perpetuar esta relación desproporcionada, esta relación asimétrica entre una clase y otra, ¿no? Entonces, Paulo Freire considera que todos quienes intervienen en un proceso de educación pueden ser agentes del propio proceso educativo. Y por eso plantea esta premisa de que en un proceso educativo prácticamente cualquier persona puede aportar al mismo, incluso un simple campesino, ¿no? Y esto es lo que lo llevó a plantear esta cuestión que resulta clásica en su corriente de pensamiento y que se refiere a la distinción entre la educación bancaria y la educación libertaria. La educación bancaria, en opinión de Freire, es
es esta que se refiere a los modelos tradicionales, en donde existe un agente del proceso educativo, que es el profesor, y que ve a sus educandos como vasijas, como recipientes en los cuales depositar conocimiento, ¿no? Al final de cuentas, este esquema también nos habla de una relación asimétrica entre el educador y los educandos. En opinión de Freire, en un proceso educativo, todos pueden estar en el mismo plano y por lo tanto todos pueden aportar al proceso de aprendizaje, de tal suerte que incluso los educandos pues, pueden nutrir el proceso de aprendizaje. Y esto, pues si lo pensamos un poco, tiene mucho sentido cuando reflexionamos en torno a a las sesiones de educación. Por eso yo empezaba esta sesión invitándolos muy encarecidamente a que participaran, a que plantearan inquietudes, a que plantearan propuestas, porque en un proceso de aprendizaje, pues todos podemos nutrirlo desde nuestra propia trinchera, desde nuestra propia perspectiva, ¿no? A partir de la experiencia empírica, a partir de la propia formación académica, ¿no? Esto también se puede explicar a través de categorías académicas como la multidisciplinariedad o la transdisciplinariedad, ¿no? El derecho se puede ver nutrido por la ciencia política, la sociología, la pedagogía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para plantear justo que Paulo Freire considera que cualquier persona que forma parte de un proceso de aprendizaje puede contribuir a enriquecer, ¿no? Y eventualmente quienes forman parte de un proceso de aprendizaje pueden contribuir a un cambio político, a un cambio social, a un cambio económico. Reitero, esto en buena medida retomando los planteamientos clásicos del marxismo, ¿no? Con la expectativa de lograr un plano de igualdad formal. Ahora, pues ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver todo esto de Paulo Freire, de educación bancaria versus la educación libertaria con el tema que estamos discutiendo de la consulta indígena? Bueno, pues porque justamente como lo hemos comentado desde el inicio, resulta indispensable que para llevar a cabo un ejercicio de consulta indígena se cuente con la información necesaria para que el pueblo comunidad indígena otorgue el consentimiento para llevar a cabo la acción gubernamental o estatal, o bien para que cuente con elementos y a través de la discusión se pueda suscribir un acuerdo, ¿no? ¿Esto de qué nos habla? Pues justamente de un proceso, de alguna forma, de aprendizaje. Puede ser que si se va a llevar a cabo, pensemos en un proyecto de infraestructura, por dejar de lado la experiencia del Tren Maya, pensemos en un proyecto de infraestructura que se refiere a llevar Internet a las comunidades más alejadas, lo cual implica que pongamos eventualmente antenas o que tengamos fibra óptica a través del territorio de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Bueno, pues a lo mejor muchos de estos pueblos y comunidades no están familiarizados, yo me atrevería a decir que quizás en la mayoría de los casos no están muy familiarizados con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces necesitamos justamente proporcionar la información necesaria para que conozcan el mundo de la digitalidad, para que conozcan cuáles son las condiciones de infraestructura, las condiciones materiales que implican, de alguna manera, hacerlos partícipes de ese mundo de la digitalidad, etcétera, ¿no? Pero si llegamos hablándoles de bytes, de megas, de información satelital o de fibra óptica, pues a lo mejor no lo van a entender porque es un lenguaje técnico que pues a lo mejor ni siquiera quienes vivimos en los espacios urbanos logramos entender en su totalidad. Entonces necesitamos traducir toda esa información técnica especializada a un lenguaje mucho más asequible, como lo hemos comentado. Entonces, de lo que estamos hablando es de que estamos enseñándoles, al compartir información, estamos enseñándoles un mundo de posibilidades nuevo o un aspecto del mundo digital que para ellos puede resultar novedoso. Por supuesto, tampoco estoy dando por hecho que todos los pueblos y comunidades indígenas no tienen idea de lo que implica la digitalidad. Esto pues, también sería adoptar una visión un tanto soberbia, un tanto paternalista,
un tanto discriminatoria, ¿no? Sabemos que muchos pueblos y comunidades indígenas están plenamente conscientes de las características del mundo moderno e incluso pues plantean demandas para involucrarlos al mundo moderno. Recordemos estos planteamientos que en su momento hicieron los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que después se convirtió en un movimiento social, el actual Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Algunos de estos planteamientos implican justamente involucrarlos al mundo moderno, pero sin que ello se traduzca en renunciar a esta identidad histórica ancestral que los distingue. Entonces, todo esto, reitero, lo estoy planteando para exponer que cuando acercamos la información, de alguna forma estamos detonando un proceso de aprendizaje que al mismo tiempo empodera al pueblo y comunidad indígena, que lo dota de elementos para llevar a cabo un ejercicio deliberativo y adoptar una decisión. Por eso es que me pareció importante incorporar estos planteamientos de Paulo Freire, que creo que guardan alguna relación con la figura de la consulta indígena. Pero bueno, ahora vamos a retomar de lleno el tema de la consulta indígena y vamos a revisar algunos contenidos que se refieren al marco normativo. Porque bueno, las consultas indígenas pueden realizarse como meros ejercicios democráticos en términos deliberativos, pero la figura como tal, pues tiene un asidero jurídico, un asidero legal. Y este asidero está integrado por un corpus juris bastante robusto que pues que se refiere a varios instrumentos de derecho positivo de índole tanto doméstico como supranacional, es decir, tratados internacionales y leyes nacionales. En el caso mexicano, bueno, a estas alturas del partido también, seguramente todas y todos ustedes saben que estamos inscritos en esto que se ha dado por llamar pomposamente como un nuevo paradigma de derechos humanos, un paradigma de derechos humanos que se distingue por esto que también muy llamativamente se denomina como el bloque de convencionalidad, ¿no? Es decir, estos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que han sido suscritos por México y que forman parte del marco legal nacional de acuerdo a lo que establece nuestra propia Constitución. Este paradigma de derechos humanos encuentra su origen, bueno, tiene antecedentes que van más allá de la fecha que voy a señalar, perdón, pero pudiésemos considerar que el origen de este paradigma de derechos humanos en términos simbólicos data de el año de 2011, ¿no? Porque en el año 2011, todos recordaremos que se llevó a cabo una reforma constitucional justamente en materia de derechos humanos que desde una perspectiva transversal permeó todo el texto constitucional. Y esto coincidió con lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente 912-2010 sobre Rosendo Radilla, sobre el caso Rosendo Radilla, y a su vez lo que la la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió también en el caso Rosendo Radilla contra México, ¿no? Estos tres elementos, la reforma constitucional, lo resuelto por la Corte Interamericana y lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son creo que los que nos colocaron en este nuevo paradigma de derechos humanos. Y bueno, podemos discutir muchas cosas en torno a lo que implica este paradigma, lo que implica el bloque de convencionalidad, pero creo que nos basta con tener presente esta noción de que hoy en día tanto las leyes nacionales que parten de la propia Constitución, la Constitución misma, y los instrumentos internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos tienen vigencia en nuestro país. Y esto tiene o implica obligaciones para todas las autoridades estatales, no solamente para las jurisdiccionales, sino para cualquier autoridad que forme parte del aparato estatal. Bueno, entonces los instrumentos internacionales juegan un papel fundamental en la actualidad y hay algunos instrumentos internacionales que se refieren a el reconocimiento y protección
de los derechos que asisten a las personas que integran los pueblos y comunidades indígenas, como ocurre con otros colectivos sociales considerados en situación de vulnerabilidad o de desventaja inmerecida, como son las personas con discapacidad, las niñas, niños y adolescentes, las personas con una distinta preferencia sexual, los adultos mayores. Bueno, pues así como ocurre con estos colectivos sociales, también para el caso de los pueblos y comunidades indígenas hay instrumentos normativos que reconocen derechos específicos, derechos particulares para estos colectivos sociales. Bueno, en pantalla tenemos justamente el catálogo de instrumentos que reconocen derechos de personas, pueblos y comunidades indígenas. Tenemos estos instrumentos internacionales que plantean derechos universales, como es el caso del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero tenemos algunos instrumentos que ya se refieren en exclusiva a este colectivo social de pueblos, comunidades y personas indígenas. Es el caso, por ejemplo, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que este es un instrumento muy importante porque plantea algunos criterios o algunos puntos de partida para la realización de las consultas indígenas, como lo vamos a ver en un momento más. Tenemos también la Declaración Americana sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, que también incorpora algunos contenidos sobre la consulta indígena. Y para el caso específico de México, tenemos la Constitución, por supuesto, la piedra angular de nuestro sistema jurídico, sobre todo lo que se dispone en el artículo segundo, en el artículo 2 de la Constitución, y tenemos algunas leyes de orden secundario que derivan de la Constitución, por supuesto, y que también se refieren a el reconocimiento de derechos colectivos e individuales de los pueblos, comunidades y personas indígenas. Es el caso de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y, por supuesto, también podemos señalar las leyes estatales que protegen, que reconocen y protegen los derechos de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Bueno, a continuación vamos a revisar algunos contenidos de estos instrumentos que hemos señalado, algunos contenidos que pues resultan fundamentales para identificar los fundamentos jurídicos de esta figura de participación ciudadana que estamos discutiendo, esta figura de índole participativo y deliberativo, como lo comentábamos desde el inicio. Y comenzaría por señalar lo dispuesto en el artículo primero, en el artículo 1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En este sentido, tenemos que en el numeral 1 de este artículo se señala que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo su desarrollo económico, social y cultural. Claro, esto puede aplicar para los pueblos en abstracto, es decir, para quienes integran una comunidad política de un Estado-nación, o bien también para los propios pueblos y comunidades indígenas, ¿no? En el numeral 3 de este mismo artículo primero se señala que los estados parte que suscriben el pacto tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, y la parte fundamental de este numeral 3 se refiere a que promoverán el ejercicio del derecho de libre autodeterminación y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, que este pacto, pues como sabemos, resulta vinculante para los estados. El aspecto de la vinculación se refiere a que los estados parte no solamente reconocen los derechos, sino que adquieren responsabilidades para generar condiciones que permitan el ejercicio de tales derechos, ¿no? Esta es la diferencia sustantiva que existe entre los instrumentos de orden declarativo y los instrumentos de orden vinculante, ¿no? Las declaraciones y demás, pues justamente pudiésemos considerarlas como cartas de buena voluntad, en donde los estados parte reconocen los derechos, pero los pactos, los instrumentos vinculantes, ya no solamente a través de ellos los estados reconocen los derechos, sino que más bien establecen compromisos para lograr hacer valer, para lograr hacer efectivos, para llevar a la práctica los derechos reconocidos en estos instrumentos.
Bueno, a continuación tenemos lo dispuesto en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en el artículo primero, de alguna manera recoge también lo que revisábamos en el instrumento anterior, en el sentido de que todos los pueblos tienen derecho de libre determinación, y en virtud de ese derecho establecen libremente su condición política y prevén asimismo su desarrollo económico, social y cultural. Pero en este caso, respecto a este instrumento de derecho positivo de orden supranacional, me parece que resulta fundamental para el tema que estamos discutiendo lo dispuesto en el artículo 23. En este sentido, se señala que los estados parte, es decir, los que suscriben este pacto de derechos económicos, sociales y culturales, convienen en que las medidas de orden internacional destinadas a asegurar el respeto a los derechos que se reconocen en tal pacto comprenden procedimientos tales como la conclusión de convenciones, la aprobación de recomendaciones, la prestación de asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales y técnicas, todo esto para efectuar consultas y realizar estudios organizadas en cooperación con los gobiernos interesados. Es decir, que en este pacto ya se incorpora de forma explícita esta figura que estamos discutiendo, que es el de las consultas, estos ejercicios deliberativos. Ahora, estos instrumentos que acabamos de mencionar, pues digamos que plantean el reconocimiento de derechos en términos universales, tanto abstractos, pero como lo habíamos adelantado, hay ciertos instrumentos que ya recogen o, estos contenidos abstractos y los llevan a un nivel de particularidad mucho más puntual, ¿no? En atención a ciertos colectivos sociales en específico, como es el caso de los pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, a continuación vamos a revisar estos instrumentos de índole supranacional que se refieren ya a derechos que asisten a quienes integran estos colectivos sociales, a los pueblos y comunidades indígenas, y que guardan relación con el tema que estamos discutiendo, que es el de la consulta indígena. En tal sentido, tenemos en primer lugar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y bueno, aquí tenemos que en el artículo 19 se señala que los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Es decir, que vemos en esta declaración que ya se incorporan las características de la consulta indígena que veíamos desde el principio, ¿no? Estamos hablando de un ejercicio deliberativo que persigue un propósito, un objetivo muy puntual, que es el lograr el consentimiento libre, previo e informado del pueblo o comunidad en cuestión cuando alguna política pública, sea esta de tipo institucional, legislativa, material, pueda tener un impacto en su entorno. En el mismo instrumento, tenemos que en el artículo 30, numeral 2, se establece que los estados celebrarán consultas eficaces. Esta parte me parece fundamental para retomar lo que les comentaba hace rato. Cuando hablamos de la consulta indígena, no estamos hablando de un mero trámite, de un requisito formal, sino más bien de un elemento sustantivo, de un ejercicio sustantivo que implica o que podemos interpretar en clave democrática, ¿no? Al involucrar a los pueblos y comunidades en la toma de decisiones en torno a alguna decisión que proviene de otro orden y que va a tener algún impacto en su entorno. Entonces, es importante celebrar consultas eficaces de acuerdo a lo que establece este artículo 30, numeral 2 de esta declaración, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares. Bueno, aquí se hace esta acotación específica sobre actividades militares, pero me parece que desde una interpretación más amplia, pues podemos considerar que las consultas tienen que ser eficaces en cualquier manifestación o en cualquier contexto, ¿no? O sea, la consulta, reitero, no es un mero requisito a cumplir, sino un procedimiento indispensable. Ahora, en el artículo 32, en el numeral 2, se establece que los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas, a fin de obtener su consentimiento libre,
e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. Bueno, en el caso mexicano sabemos que todos los recursos nacionales pertenecen a la nación, pero en algunas otras latitudes, pues no existe esta restricción, ¿no? En tal sentido, bueno, pues puede ser que algún manantial, algún recurso natural en específico esté asentado en un pueblo, comunidad indígena, y eventualmente pues ese recurso sea expropiado para beneficiar a una población más amplia, pero eventualmente para llevar a cabo esa acción estatal se tiene que contar con la aprobación del pueblo y comunidad indígena en cuestión. Ahora, en el artículo 36 se establece que los pueblos indígenas y en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación incluidas, las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social con sus propios miembros, así como con otros pueblos a través de las fronteras. En este caso, pues de lo que nos habla esta Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas es que debe de existir una cooperación internacional entre los estados que compartan frontera y en donde ese límite fronterizo sea el contexto en donde habite algún pueblo o comunidad indígena, ¿no? Esa división territorial, política, económica, social, no tendría que ser interpretada como un elemento de segregación para quienes estén asentados en ese territorio. Entonces, es indispensable que una comunidad indígena sentada en un contexto como el que estamos describiendo, eh, conduzca a los estados o motive a los estados a llevar a cabo acuerdos que permitan pues esta convivencia del pueblo y comunidad indígena en ese territorio compartido por ambas naciones. Y por último tenemos que en el artículo 38 se establece que los estados en consulta y cooperación con los pueblos indígenas deben adoptar las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas para alcanzar los fines de la presente declaración. Es decir, que se reitera esta necesidad de llevar a cabo ejercicios deliberativos con los propios pueblos y comunidades indígenas para hacer valer, para llevar a la práctica los contenidos de este instrumento de orden supranacional planteado en términos declarativos. Ahora, tenemos otro instrumento también de índole declarativa que se refiere a esta Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Bueno, aquí tenemos algunos contenidos, algunas porciones normativas que a su vez están subrayadas para identificar los contenidos que guardan relación con la figura que estamos discutiendo en esta sesión. Tenemos que en el artículo 18, numeral 4, se establece que los pueblos indígenas tienen derecho a utilizar sin discriminación alguna todas las instituciones y servicios de salud y atención médica accesibles a la población en general, y que los estados, en consulta y coordinación con los pueblos indígenas, deben promover sistemas o prácticas interculturales en los servicios médicos y sanitarios que se provean en las comunidades indígenas, incluyendo la formación de técnicos y profesionales indígenas de salud. Este es un aspecto muy importante porque pues recordemos justo que la cosmovisión indígena puede ser distinta a la que pues distingue a las sociedades occidentales en general, ¿no? De tal suerte que algunos aspectos vinculados con la salud que a nosotros nos pueden parecer un tanto barbáricos, un tanto anacrónicos, bueno, para los pueblos y comunidades indígenas resultan fundamentales, ¿no? Como las cuestiones ligadas al parto de las mujeres, por ejemplo, a la lactancia o qué sé yo. Claro, hay algunas de estas prácticas o de estas no prácticas, de estos elementos que forman parte de la cultura indígena, que quizás sea conveniente que se hagan compatibles con la cosmovisión occidental para pues afrontar algunos problemas o algunos fenómenos que aquejan a las grandes sociedades del mundo, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en la sobrepoblación. Bueno, pues es muy conveniente, salvo la mejor opinión de todos ustedes, por supuesto, que en los pueblos y comunidades indígenas también se lleven a cabo
programas de planificación familiar, ¿no? Por muchas cuestiones ligadas a la reproducción de la pobreza, ligadas a la sobrepoblación, ligadas con el consumo de recursos, etcétera. Pero, por supuesto, estos programas de planificación familiar pues tienen que ser adecuados a el contexto, a la población en específico, y no como una imposición. O sea, imagínense lo que significaría, por ejemplo, que los pueblos y comunidades indígenas fueran objeto de programas de esterilización, por ejemplo. Bueno, pues eso a todas luces es una práctica estatal que a lo mejor contribuye a combatir estos problemas que estoy describiendo, la sobrepoblación, el consumo de recursos y demás, pero mediante una política de Estado que pudiésemos considerar casi como fascista, ¿no? O sea, que deja fuera a quienes son objeto de la propia política de Estado y que además les afecta en su esfera de derechos individuales, en estos que estamos describiendo, ¿no? La autodeterminación, la autonomía, en este caso, pues también los derechos reproductivos y demás. Entonces, es evidente que prácticamente cualquier decisión, incluso la que tiene que ver con servicios médicos, sanitarios, de salubridad en general, pues en la medida de lo posible sean también consultados con los pueblos y comunidades indígenas y que se lleven a cabo estrategias que resulten eficaces, efectivas, para cumplir con ciertos objetivos institucionales, gubernamentales o estatales específicos, pero sin trastocar estos derechos que estamos mencionando, la autodeterminación, eh, bueno, la autodeterminación, la autonomía, la identidad, etcétera. Bueno, a continuación tenemos lo dispuesto en el numeral 20, en el artículo 20, numerales 3 y 4 de esta misma Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y en tal sentido tenemos que los pueblos indígenas, en particular aquellos que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a transitar, mantener, desarrollar contactos, relaciones y cooperación directa, algo que también veíamos en el instrumento anterior, y en este sentido lo que cobra relevancia o lo que creo que tiene más importancia es que a diferencia de la Declaración Universal que veíamos en las láminas anteriores, aquí ya se incorpora este tema de la consulta, ¿no? Los estados parte adoptarán en consulta y cooperación con los pueblos indígenas medidas efectivas para facilitar el ejercicio y asegurar la aplicación de estos derechos. A continuación, tenemos que en el numeral 1 y 2 del artículo 23 se establece que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la participación plena y efectiva por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propias instituciones en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos y que tengan relación con la elaboración y ejecución de leyes, políticas públicas, programas, planes y acciones relacionadas con los asuntos indígenas. O sea que ya aquí se reconoce esta necesidad de involucrar a los pueblos y comunidades indígenas, planteado incluso en términos de derecho, para discutir y adoptar las decisiones en torno a políticas, proyectos, obras que les afecten, ¿no? Y para ello también se plantea ya de manera explícita la figura de las consultas. En tal sentido, se dice que los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Y bueno, aquí tenemos los últimos contenidos de este instrumento, que es la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en el artículo 28, numeral 3, se establece que los estados deben adoptar las medidas necesarias para que los acuerdos y regímenes nacionales o internacionales provean el reconocimiento y la protección adecuada del patrimonio cultural y la propiedad intelectual.
En la adopción de estas medidas se deben realizar consultas encaminadas a obtener nuevamente el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Y por último, tenemos que los estados deben celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas respecto a cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. Bueno, a continuación vamos a revisar lo dispuesto en el convenio número 169 de la OIT, que como les decía desde hace rato, es uno de los instrumentos más importantes en términos de consulta indígena, porque a diferencia de estas que acabamos de comentar, que son declaraciones, bueno, aquí estamos hablando ya de un convenio, que igual que los pactos, implica la asunción, sí, la asunción de compromisos por parte de los estados parte, ¿no? O sea, ya no solamente se reconocen derechos, sino se adquieren obligaciones para poder llevar a la práctica estos derechos. Pero bueno, antes de continuar, considerando que llevo casi una hora y media de monólogo, pues quisiera consultarles si alguien desea hacer alguna intervención, alguien desea hacer algún comentario, alguna acotación, plantear alguna inquietud. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues continuamos entonces. Este, eh, tenemos entonces el convenio número 169 de la OIT sobre pueblos y comunidades indígenas y tribales, y en ese sentido tenemos que en el artículo 5 se establece que al aplicar las disposiciones del presente convenio deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos, y deberán tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente. Y igualmente, para aplicar las disposiciones del propio instrumento, deben adoptarse con la participación, bueno, las medidas para llevarlo a la práctica, deberán adoptarse con la participación y cooperación de los pueblos interesados, las medidas necesarias para allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo. Bueno, a continuación tenemos lo dispuesto en el artículo 6, que nos dice que al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán, en primer lugar, consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas. También deberán establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población y a todos los niveles en la adopción de decisiones. Y también deben establecerse los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos. Y en el numeral 2 de este mismo artículo 6 se señala que las consultas llevadas a cabo según lo dispuesto en el propio convenio, deben efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Bueno, aquí tenemos otros contenidos del propio convenio 169 de la OIT. Prácticamente se retoman varios de los contenidos que hemos estado abordando sobre las consultas, sobre estos elementos que las distinguen de que estos ejercicios se lleven a cabo de forma previa a la acción gubernamental o alguna acción gubernamental que les afecte, que deben de ser ejercicios informados, etcétera, ¿no? Bueno, me lo voy a pasar un poco más rápido para entrar en los contenidos de índole doméstico, comenzando por la Constitución y pues revisando algunos contenidos de los otros instrumentos que aparecían en la lámina que daba inicio a esta sección, ¿no? Y bueno, aquí tenemos lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en donde ya sabemos todos que se reconoce la composición pluricultural de nuestro país, sustentado originalmente en los pueblos indígenas. Tenemos que la federación, las entidades federativas y los municipios
para promover la igualdad de oportunidades de estos pueblos y comunidades indígenas, deben determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de los pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Es decir, que en el artículo 2 de nuestra Constitución, de alguna forma también se reconoce esta base para la organización de las consultas, ¿no? En el entendido de que se deben de desarrollar ejercicios deliberativos en donde se haga partícipes a los propios pueblos, comunidades y personas indígenas. En la misma porción normativa de nuestra Constitución se establece que se debe consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los municipios y cuando proceda de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Esto resulta muy importante porque de lo que nos habla es de que la Constitución da la pauta para que la propia población indígena participe en la configuración de los planes de desarrollo de la nación, ni más ni menos. Me parece que es un aspecto sumamente importante que hay que tomar en consideración. O sea, las expectativas de desarrollo a partir de lo dispuesto en esta parte de la Constitución, tendrían que contar con la intervención de los pueblos y comunidades indígenas. Me parece que es un contenido constitucional sumamente incluyente, que bueno, a lo mejor en la práctica no siempre se lleva a cabo al pie de la letra, pero que reviste toda la importancia del mundo, que esté reconocida esta posibilidad de hacer partícipes a los pueblos y comunidades indígenas en los proyectos de desarrollo de la nación, todo esto contenido en la Constitución, ¿no? De acuerdo a lo dispuesto en la Constitución. Bueno, a continuación tenemos lo dispuesto en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. En ese sentido, tenemos que las lenguas indígenas deben ser o serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública, y corresponde al Estado garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este artículo conforme a lo siguiente. Bueno, de aquí lo que resulta, me parece más importante, es justamente lo que aparece en la lámina que se refiere a el inciso A de este artículo 7. Se señala que en el DF, o bueno, en la actual Ciudad de México y las demás entidades federativas, los gobiernos correspondientes, en consulta con las comunidades indígenas originarias inmigrantes, determinarán cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e instrumentarán las medidas para que las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas. Bueno, a continuación vamos a revisar rápidamente esta última ley, la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, para dejar pendiente para el día de mañana, bueno, para el día del martes, estos contenidos sobre la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, porque esta ley en realidad es una ley que todavía no entra en vigor, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y fue turnada al Senado de la República, pero todavía no ha sido aprobada por el Senado de la República, por lo tanto, pues es una ley que sigue estando pendiente, pero que reviste toda la importancia del mundo para el tema que estamos discutiendo, porque en realidad este instrumento pudiésemos considerarlo como la piedra angular para el desarrollo de las consultas en materia indígena en nuestro país. Como lo vamos a ver el día martes, que revisemos sus contenidos, advertiremos que se recogen varios contenidos de los instrumentos internacionales que se sistematizan y que se establecen en esta ley los parámetros a seguir en términos instrumentales, en términos metodológicos para el desarrollo de las consultas indígenas. Y también para el día martes vamos a revisar algunos contenidos que identifiqué en algunas otras fuentes sobre buenas prácticas de consultas indígenas en términos metodológicos, ¿no? Es decir, vamos a revisar pues cuáles son los pasos a seguir para llevar a cabo una consulta indígena y que se cumpla con estos propósitos que hemos venido discutiendo durante estos minutos. Un ejercicio deliberativo que tenga como propósito obtener la autorización,
de un pueblo, comunidad indígena respecto a algún proyecto que los vaya a afectar, cómo llevarlo a cabo de manera previa, libre, informada, etcétera. Pero reitero, eso lo vamos a revisar el próximo lunes. Y bueno, para ir cerrando la exposición del día de hoy, entonces les decía que nos vamos a referir a este instrumento que es la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. En principio, yo destacaría de este instrumento la incorporación de esta otra colectividad étnica que se refiere a los afrodescendientes en nuestro país. En muchas ocasiones solemos generar categorías para referirnos a, o plantear, acuñar categorías para referirnos a ciertos colectivos sociales, y después en esas categorías queremos incluir a otros colectivos sociales como si se tratara de un mismo cajón, ¿no? Y bueno, esto en algún momento digamos que puede resultar aceptable, pero me parece que hay ciertos elementos que otorgan identidad a los colectivos sociales y en atención a ello, creo que resulta muy conveniente que se hagan visibles cada uno de estos colectivos sociales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de las niñas, niños y adolescentes. Hay existe la tendencia de involucrar a estos tres subgrupos en una misma categoría, que es la de la infancia o la de la niñez. Y eso, en términos de economía del lenguaje, puede resultar conveniente, pero en términos de percepción social, en términos de identificación de las distintas identidades, pues a lo mejor no tanto, porque me parece que en principio resulta muy conveniente que en la categoría etaria de niñez se reconozca que hay por lo menos dos tipos de géneros. A lo mejor también podríamos ya comenzar a discutir el tema de la diversidad sexual aplicable para los niños. Es un tema muy polémico, que suele generar mucho escozor y que en muchas ocasiones pues solemos evadir, pero que a lo mejor sería conveniente que discutiéramos, con independencia de que podamos llegar a algún puerto determinado, ¿no? Pero bueno, por lo menos creo que tendríamos que hacer patentes hoy por hoy que en esa categoría etaria hay dos géneros, el de los niños y el de las niñas. Yo siempre suelo referirme a este colectivo social justo como un colectivo integrado por niños, niñas y adolescentes. Y bueno, en el caso de los adolescentes, igual, o sea, en muchas ocasiones suele incorporarse en estas categorías genéricas como de niñez, infancia, menores de edad, pero me parece que resulta un tanto eh, inconveniente o poco conveniente que metamos en la misma categoría a una persona que tiene 17 años, en comparación con otra persona que tiene 6 años, ¿no? O sea, las diferencias en términos cognitivos, de desarrollo emocional, de desarrollo físico, pues son bastantes y evidentes, ¿no? Sin embargo, tengo que en muchas ocasiones solemos caer en esta tentación de incorporar en un mismo cajón a colectivos que son distintos. Y bueno, esto lo estoy comentando justo porque a lo largo del tiempo solíamos creer que los pueblos y comunidades indígenas eran igualmente uniformes, que todas las personas que integran estos colectivos pues pertenecían o podíamos incorporarlas a una misma categoría. Y en la medida en que hemos ido descubriendo el mundo indígena, nos hemos dado cuenta que el mundo indígena es pluricultural, que hay distintas lenguas, que hay distintos pueblos, que hay distintas culturas, que hay distintos asentamientos y que, por lo tanto, la categoría indígena nos sirve para pues, referirnos en términos genéricos a un colectivo social, pero ese colectivo social puede a su vez descomponerse en distintas células, en distintas manifestaciones. Y en esa categoría genérica del indigenismo también solíamos incorporar a los afrodescendientes, ¿no? Cuando, pues hoy sabemos, a partir, reitero, de este desarrollo cognitivo, social, cultural que hemos tenido, sobre todo en las últimas décadas, que los afrodescendientes, pues a lo mejor no resulta muy conveniente que también los incorporemos en la categoría del indigenismo, ¿no?
Sí es cierto que estamos hablando de un colectivo social cuyo distintivo particular se refiere al origen étnico, pero eso no quiere decir que podamos incorporarlo en la misma categoría de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, esto lo comento porque me parece muy conveniente que en esta ley se haga explícito, se haga evidente, se visibilice a este colectivo social que se refiere a los afrodescendientes en nuestro país. Bueno, este instrumento nos refiere en el artículo 8 que todo el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas se entenderá reservado por el pueblo o comunidad que corresponda y estará prohibida su utilización y aprovechamiento, salvo que estos otorguen su consentimiento libre, previo e informado, de conformidad con la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que, como les digo, es una ley que se discutió y se aprobó en la Cámara de Diputados. Esto ocurrió el 22 de abril de 2021 y se turnó a la comisión, perdón, a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos del Senado de la República para su eventual discusión y aprobación, ¿no? Esta ley, la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural, es una ley de reciente cuño también, es una ley que fue publicada apenas el 17 de enero de este año, 2022. Eso explica su vinculación con la otra ley, la de consulta indígena, que todavía no está no entra en vigor, pero pues de lo que nos habla es justamente de este match que se hace entre dos instrumentos de derecho positivo de reciente cuño, uno que ya esté en vigor y otro que pues esperemos que no tarde mucho para ver la luz y entrar en vigor, ¿no? Para que tenga plena vigencia. Entonces, bueno, pues tenemos estos dos instrumentos que aplican a pueblos y comunidades indígenas que se vinculan con el tema que estamos discutiendo de la consulta y en específico uno de ellos, pues de alguna forma regula la propia figura de la consulta indígena en el territorio nacional. Pero bueno, como les decía, estos contenidos de la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas los vamos a revisar el próximo día martes junto con esta metodología a la cual he hecho referencia. Bueno, nos quedan algunos minutos antes de la 1 de la tarde, por si en esta parte final alguien desea hacer algún aporte, alguna consideración. Bueno, pues quizás pudiésemos destinar estos minutos que nos quedan para ello. No sé si alguien desee participar. Bueno, siendo así, entonces, pues quizás podríamos dejar hasta acá la exposición. La retomaríamos, como lo comentaba, el día martes. No me restaría más que pues, desearles un excelente fin de semana, que quienes tengan la oportunidad pues, de disfrutar del próximo lunes como día de asueto, pues, lo hagan. Quienes les guste el fútbol, pues bueno, disfruten la inauguración del Mundial el próximo domingo y nos volveremos a encontrar entonces el próximo martes. Quedo a sus órdenes, que estén muy bien. Muchas gracias.